Bienvenidos a Economía en Breve número 202, donde comentaremos lo más relevante de la marcha de la economía y un poco más. Comenzamos esta semana con la intención expresada por el presidente para eliminar los organismos autónomos, argumentando que son redundantes e innecesarios. De prosperar esta intención, el país perdería mucho del terreno avanzado en la creación de instituciones que ayudan a su buen funcionamiento, con consecuencias desde luego negativas para la economía y el potencial de crecimiento, que es fundamental para la generación efectiva de bienestar para la población. La semana pasada reflexionaba sobre la importancia del punto de vista con esta imagen que nos ilustra muy bien que si vemos las cosas desde un solo punto de vista, corremos el riesgo de tener una vista parcial y limitada que difícilmente nos conducirá hacia lo que queremos. Sería muy positivo para el país que el presidente reflexionara sobre su punto de vista en este tema y en algunos otros, e hiciera el esfuerzo de ver los problemas desde otros ángulos. Muchos de estos organismos se han creado para ayudar al gobierno en las tareas en las que se ha demostrado aquí y alrededor del mundo en la historia que no puede realizar por sí solo. Y muchos otros se han construido para asegurar que los gobiernos no abusen del poder que les confiere la ciudadanía. Otro evento muy relevante de la semana que llama a la reflexión fue la carta del gobierno saliente de Estados Unidos a los secretarios de Relaciones Exteriores, de Energía y de Economía, en la que luego de reiterar que buscan maximizar la relación económica en el marco del Tratado de Libre Comercio para la prosperidad de las dos naciones, expresan su preocupación por la presunta instrucción que se dio a los órganos reguladores del sector energía para favorecer a las compañías propiedad del Estado en perjuicio de empresas del sector privado, lo que de confirmarse sería profundamente perturbador y levantaría inquietud sobre los compromisos de México en el marco del tratado. Hacen notar que las medidas mencionadas afectarían no solo intereses estadounidenses privados, sino también inversiones fondeadas por los contribuyentes estadounidenses. Si bien es cierto que la administración está por cambiar en Estados Unidos y que México es soberano para determinar sus propias políticas, hay que notar que el acuerdo comercial implica una serie de compromisos que se hacen voluntariamente para aprovechar ventajas entre los dos países. Regresando al tema de los puntos de vista, hay que tener mucho cuidado con la perspectiva que adoptemos para ver este tema. Nuestra relación comercial con Estados Unidos es claramente asimétrica, ya que tenemos una posición negociadora muy diferente. Imaginemos que las diferencias entre los dos gobiernos se escalan hasta el punto de romper por completo la relación comercial. Las consecuencias económicas y de empleos perdidos serían mucho, pero mucho más profundas y costosas para México que para Estados Unidos, que también perdería con ello. Nuevamente es necesaria una reflexión y tratar de adoptar diferentes perspectivas, porque como dicen coloquialmente en nuestro país, nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Otro evento que representa una mayor fricción con el gobierno de Estados Unidos fue la decisión de publicar la información del expediente que las agencias de seguridad y de justicia de ese país tenían en el caso contra el general Cienfuegos, para justificar que la Fiscalía General de la República decidiera que no había elementos para proceder contra el general, lo que ya generó un reclamo por parte del gobierno estadounidense que señala que se están violando los acuerdos de cooperación entre los dos países. El problema no es que se defienda al general, lo que sería correcto y necesario en caso de que la evidencia contra él no fuera suficiente. El problema es romper los acuerdos y hacer pública esta información. Con estas acciones, todo apunta a que la relación con el gobierno de Estados Unidos será mucho más tirante, lo que puede representar serios problemas para nuestro país si las cosas escalan y, como dijera Juan Gabriel, pero qué necesidad. Pasando a los datos de la semana, comenzando con uno que sorprendió en Estados Unidos, las reclamaciones por seguros de desempleo aumentaron de forma sorprendente hasta 965,000 en la semana del 9 de enero, que como vemos en esta gráfica es el nivel más alto desde el pasado mes de septiembre y sugiere que la creación de empleos está perdiendo fuerza, lo que genera dudas sobre la fortaleza y continuidad de la reactivación económica en Estados Unidos.
Las ventas minoristas se contrajeron 0.7% en el mes de diciembre cuando se esperaba una tasa cero, mostrando también debilidad. La producción industrial, en cambio, creció 1.6% mensual en diciembre, bien por arriba del 0.5% esperado por el mercado, lo que es una buena señal. Estos datos sugieren, por lo pronto, que la oferta, la producción, se está recuperando a un mayor ritmo que la demanda. Para que la recuperación de la producción sea sostenida, tendremos que observar un mejor ritmo en la demanda, lo que dependerá de que se generen oportunidades de empleo e ingreso para los hogares, lo que pasa también necesariamente por controlar la expansión de la pandemia de COVID, que por lo pronto sigue extendiéndose en el mundo, superando ya los 94.7 millones de contagios y 2 millones de personas fallecidas. México ha aportado tristemente más de 1.630.000 contagiados y más de 140.000 muertes, siendo el cuarto país con más decesos. Pasando a los indicadores de la semana en México, el número de asegurados en el IMSS se redujo en 277.8 mil puestos en diciembre, lo que paradójicamente fue un buen resultado, como vemos en esta gráfica, ya que en este mes usualmente hay una pérdida importante en el registro del IMSS, pero este año fue la menor en los últimos 5. El total anual fue una pérdida de 647.7 miles de plazas perdidas, la más profunda en 2 décadas por lo menos. La producción industrial en noviembre presentó un resultado difícil de interpretar, ya que con cifras desestacionalizadas se registró un crecimiento de 1.1% respecto al mes de octubre, lo que sería un dato muy positivo, pero como vemos en esta gráfica de las cifras originales, por cierto, el nivel fue menor al de octubre, lo que se explica en parte porque noviembre tiene un día menos, pero si vemos la variación real anual, la contracción de noviembre también fue un poco más profunda a la observada en octubre. Si vemos el acumulado enero-noviembre, encontramos la caída más profunda en 2 décadas por lo menos. Al interior de la industria, el componente de maquinaria y equipo, impulsado en gran medida por las exportaciones hacia Estados Unidos, muestra ya una tasa real anual positiva, buena noticia. La construcción de noviembre estuvo 7.8% real por debajo del nivel de hace un año, aunque viene recuperándose poco a poco, como vemos aquí. En los principales componentes de la construcción se observan diferentes velocidades, con la residencial todavía 5.9% real por debajo del nivel de hace un año, pero la obra pesada 20.9% por debajo de noviembre del 2019. Por otro lado, el consumo privado del mercado interior repuntó 1.1% real en el mes de octubre respecto al mes de septiembre, lo que representa una buena noticia que hay que tomar con la debida reserva, ya que el consumo aún se encuentra 10% por debajo del nivel de hace un año y, como podemos ver en esta gráfica, el acumulado en el año presenta una caída como no se había visto en la historia del indicador. La inversión fija bruta presentó en octubre un repunte de 2.8% real respecto a septiembre, que al igual que el consumo privado es buena noticia a tomar con reserva. De los componentes de la inversión, maquinaria y equipo estuvo 17% real por debajo del nivel de un año atrás, como vemos aquí. La inversión en construcción se contrajo 12.7% a tasa real anual, un poco menos afectada que maquinaria y equipo, especialmente porque el componente residencial que pueden ver en esta gráfica se ha recuperado un poco más rápido, mientras que la construcción no residencial sigue bastante más afectada, cayendo 19.6% real anual. Los mercados accionarios presentaron ajustes en la semana, con nuestro promedio de 10 mercados perdiendo 1.4% luego de empezar el año con gran optimismo. Nuestra bolsa de valores, a tono con los otros mercados, bajó 1.8% durante la semana, regresando a los 45.892 puntos. Nuestro tipo de cambio siguió de buenas, apreciándose 1% adicional para cerrar en 19.82 pesos por dólar, no sin mostrar algunos vaivenes durante la semana. Llama la atención el comportamiento que han mostrado las tasas de interés de los bonos de 10 años, que muestran un comportamiento bastante diferenciado, con los bonos de México mostrando una tendencia descendente en sus rendimientos en los últimos meses, mientras que los bonos del Tesoro estadounidense vienen aumentando gradualmente desde el verano, lo que ha hecho que el diferencial entre ambos se haya reducido al mínimo de los últimos 3 años. La política monetaria
ultra expansiva de la Reserva Federal, aunada al uso activo de la política fiscal en Estados Unidos para estimular su economía, generan la perspectiva de un dólar débil para el año, lo que se refleja en los rendimientos de la parte larga de la curva, que presumiblemente podría continuar. La baja en el tipo de cambio y en las tasas de largo plazo en México son reflejo de lo que se llama un movimiento hacia el riesgo en los mercados, o risk on, como se dice en el argot, que depende de que se mantenga una perspectiva positiva para la economía en la narrativa actual, alimentada por el optimismo que genera el proceso de vacunación contra el COVID, lo que podría ser un optimismo frágil y susceptible a cambiar si se presentan nuevos traspiés en la economía o si el entorno político de Washington, por ejemplo, se deteriorara sensiblemente. Si los mercados pasaran a una situación de contención del riesgo o risk off, podríamos ver reacciones de volatilidad importantes en nuestras variables financieras y es algo que hay que tener presente. En la semana que inicia tendremos poca información económica programada, destacando en México la tasa de desocupación de diciembre y la inflación de la primera quincena de enero, que será muy relevante para la tónica de los precios en el resto del año y las decisiones de política monetaria, y que podría presentar sorpresas, como ha ocurrido con la inflación en meses anteriores. Ya veremos. La atención de los mercados y del mundo estará concentrada en el proceso de cambio de poder en Estados Unidos, donde se están tomando todas las precauciones para que no se concrete la amenaza de violencia de algunos grupos radicales. Habrá que ver nuevamente cómo van las reclamaciones de seguro de desempleo, que darán señales importantes de la evolución del mercado laboral y de la economía en general. Antes de terminar, me gustaría compartir una reflexión, ahora que vivimos tiempos difíciles. En 1666, Europa vivía una situación terrible, con la peste bubónica diezmando su población y provocando el encierro de muchas comunidades, y en Londres se registraba el gran incendio que consumió más de 13,000 casas de más de 70,000 habitantes. En estos tiempos tan complicados ocurría, por otro lado, algo que cambiaría la historia con un salto enorme en el pensamiento humano. Ese año trágico se consideró también el Annus Mirabilis, es decir, año milagroso o maravilloso, para uno de los grandes pensadores del género humano, Sir Isaac Newton. Confinado en la granja de su madre y, de acuerdo con el mito, Newton inventó el cálculo, descubrió las leyes del movimiento y la gravedad universal. Muchos historiadores dudan de la versión de que todo se desarrolló en este año, pero es claro que trabajaba intensamente en los conceptos que luego terminarían revolucionando nuestro pensamiento. Pero Newton no trabajaba en un vacío a base de intelecto puro. Varios desarrollos tecnológicos fueron fundamentales para que Newton alcanzara sus logros. En 1670, por ejemplo, el relojero inglés William Clement inventó el reloj de péndulo, que permitiría medir el tiempo con una precisión al segundo, cosa que antes no se podía hacer. El otro desarrollo fue el contar con papel para desarrollar sus ideas, lo que en Inglaterra fue posible hasta que en 1588 se estableció el primer molino de papel rentable, lo que detonó la acumulación de saber en las universidades y permitió que Newton accediera a las ideas de Galileo, Kepler y Descartes. Newton anotaba sus ideas, por cierto, y guardaba todo lo que escribía, y tenía un cuaderno que atesoraba, al que llamaba, curiosamente, el libro de los desperdicios. Encontré, por cierto, una referencia interesante para mis colegas, que el gran economista John Maynard Keynes compró en una subasta la mayor parte de los escritos de Newton sobre alquimia. Newton dijo que si logró ver más lejos que otros fue porque se paró en los hombros de gigantes, refiriéndose a que muchos pensadores que desarrollaron las ideas que le permitieron desarrollar las suyas propias y que sirvieron para que muchos otros después generaran más conocimiento y progreso. Ojalá que los tiempos que vivimos nos sirvan para desarrollar las ideas que ayudarán a construir un mundo mejor. Por cierto, el libro donde vienen las referencias que menciono aquí es The Upright Thinkers, de Leonard Mlodinow. Espero que se pronuncie bien así. Muy bueno, por cierto, y recomendable. Y con esto concluimos este programa número 202, que espero les haya resultado de utilidad, con la invitación usual a suscribirse al canal en YouTube, que eso no les cuesta nada, a darle like y compartir el comentario entre aquellos a los que consideren les será también de utilidad, y desde luego los que quieran apoyar este esfuerzo
que aporten la cantidad que consideren adecuada en las opciones que tenemos aquí para ello. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.